Buenas tardes. Vamos a continuar la mesa de la tarde sobre justicia penal internacional. Esperamos que se den cuenta que ya estamos empezando. Pero, en fin, ya tendrán, ya vendrán. En esta ocasión vamos a presentar a dos ponentes. En primer lugar, a la profesora Alicia Azzolini Vincas y después al profesor Raúl González Salas Campos. Los temas de la exposición en este marco general que es justicia penal internacional serán en principio las bases de la responsabilidad penal en el ámbito penal internacional, la problemática de la autoría, ponencia que estará a cargo de la profesora Alicia Azzolini Vincas. Y ya entrando sobre sus notas curriculares, diré que la profesora Azzolini es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, doctora en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es además profesora e investigadora titular del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la que también es coordinadora del eje docente de Derecho Penal y es profesora del Instituto Nacional de Ciencias Penales y autora de diversos libros y artículos sobre Derecho Penal. Como les había dicho, su ponencia versará sobre las bases de la responsabilidad penal en el ámbito penal internacional, la problemática de la autoría. Qué bueno que ya está entrando más gente, y además quiero avisarles que ya están a la venta los CDs de las ponencias que se presentaron hoy en la mañana. Ya están a su disposición, y los de esta mesa estarán mañana en la mañana. Bueno, sin más, les ruego a la doctora Azzolini que haga uso de la palabra. La mecánica será la misma, es decir, 30 minutos de exposición de cada uno y después un espacio para preguntas y respuestas. Bueno, muchas gracias. Antes que nada quiero agradecer a los organizadores de este evento la invitación, especialmente a la doctora Olga Islas, al doctor García Ramírez. Es para mí un honor poder estar en este congreso y un gusto poder compartir con ustedes, algunas pocas ideas. No voy a leer toda la ponencia porque me voy a exceder en el tiempo y no quiero regaños, pero hay partes que no voy a leer. Si algo no se entendiera, les pido que, en las preguntas podemos solucionarlo, ¿no? También quiero hacer la aclaración que este trabajo es un primer acercamiento de mi parte al tema del derecho penal internacional. Tengo programado una investigación más amplia. Empecé por este tema, que es el tema de la autoría, que es un tema que ya he trabajado a nivel de derecho penal nacional. Y mi hipótesis de trabajo, que no se agotará en esta ponencia, es que puede existir una retroalimentación enriquecedora entre el derecho penal nacional y el internacional. Por eso es que me he abocado a ese tema. Voy a entrar directamente con el tema de la responsabilidad individual en el ámbito penal internacional, los antecedentes. Uno de los aspectos que diferencia al derecho penal internacional de otros ámbitos del derecho internacional es precisamente la responsabilidad individual. No se trata de juzgar si un Estado ha violado derechos humanos individuales o colectivos, sino de comprobar si un sujeto determinado es responsable por haber cometido un delito internacional. La responsabilidad penal stricto sensu se limita a las personas físicas y excluye a las morales. Esta afirmación es sustentada por el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que en su artículo 25 expresamente establece que la Corte tendrá competencia respecto de personas naturales. La evolución del ámbito de responsabilidad individual está íntimamente relacionada con la índole de los crímenes en cuestión. El derecho penal internacional, que se desarrolla a partir de la Segunda Guerra Mundial, tiene por objeto lo que se ha dado a llamar macrocrímenes,
concepto que alude a macro acontecimientos relevantes desde el punto de vista del derecho de guerra y del derecho internacional público. Tanto el Estatuto del Tribunal Internacional para Ruanda como el de la Corte Penal Internacional exigen que los crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, hayan sido cometidos en forma generalizada y sistemática. De esto se estuvo hablando, ¿no? El Estatuto de Roma prevé que la Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra, en particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes. La responsabilidad individual por los macrocrímenes que ocupa el derecho penal internacional no se centra tanto en el autor material, sino en quienes ordenan, planean o permiten la comisión a gran escala de graves delitos. El Tribunal de Nuremberg se ocupó de juzgar a los jerarcas nazis y los del lejano oriente a los militares de alto rango del ejército japonés por los hechos cometidos por sus subordinados en cumplimiento de sus órdenes o con su tolerancia. Algo similar se observa al analizar las sentencias de los tribunales para la ex Yugoslavia, para Ruanda, Timor Oriental. Se juzga al superior por ordenar o permitir la comisión de crímenes del derecho internacional o, en algunos casos, se juzgan crímenes cometidos por una pluralidad de personas, en la que no todos los participantes llevan a cabo la conducta típica. Hay multiplicidad de hechos, de conductas, de resultados y de participantes. La responsabilidad excede al autor de la conducta típica, cuya identidad es, en muchos de los casos, irrelevante. La figura del autor, entendido como quien realiza la conducta típica, es el eje central del derecho penal interno. Es cierto que el criterio del dominio del hecho posibilita que se considere como autor a quien se vale de otro como instrumento, dando lugar a la figura del autor mediato, lo que permite ampliar considerablemente el concepto de autor del delito para los derechos nacionales. También la elaboración doctrinaria, legislativa y jurisprudencial de la posición de garante permite que se pueda atribuir un resultado a quien no lo impide estando obligado a hacerlo, dando lugar a la autoría en la omisión impropia. Pero estos ejemplos no hacen más que convalidar la afirmación anterior. Es necesario en los derechos nacionales que el autor pueda ser llamado autor de un delito para fincar la responsabilidad penal a la persona y a partir de él a los demás que hayan intervenido. La participación es accesoria a la autoría, al menos en algunas legislaciones como la del DF, de manera que si no se da el hecho principal no se puede aplicar pena alguna a la actuación del instigador o del cómplice. Algunos de estos criterios de autoría se han incorporado, aunque con limitaciones, al derecho penal internacional, en particular al Estatuto de la Corte, como ya veremos. En el derecho penal internacional, las cosas ya dije fueron distintas. Desde el inicio se juzgaron crímenes en los que intervinieron varias personas. El Tribunal de Nuremberg, que fue de los primeros en reconocer expresamente la responsabilidad penal individual en el ámbito internacional, como mencionó el ponente anterior, el profesor Manacarda, actuó guiado por el pragmatismo, y si bien exigió algún tipo de relación causal entre la intervención del sujeto y el delito cometido, no distinguió entre autores y partícipes. Pero lo que sí hizo a partir de esta actitud pragmática del Tribunal de Nuremberg y del carácter militar de los tribunales norteamericanos de la posguerra, influyeron para que reconocieran y sancionaran, además de las formas tradicionales de intervención, la llamada responsabilidad por el mando, figura que tiene sus raíces precisamente en el derecho militar. La responsabilidad por el mando del superior se sustenta en la posición de mando, se sustenta en que la posición de mando implica ciertos deberes de control y supervisión. Por lo tanto, si el superior omite cumplir con estos deberes, a pesar de su conocimiento actual de que se están cometiendo delitos, es responsable por omisión criminal. Eso es que en el ámbito internacional, desde los inicios, hay lo que llaman responsabilidad individual y esta otra categoría llamada responsabilidad por el mando. El primer caso de responsabilidad por el mando, bueno, al menos uno de los primeros, es el de general del ejército japonés Yamashita, que fue juzgado por la Comisión Militar de los Estados Unidos. Este general era el comandante militar del ejército japonés en Filipinas desde octubre de 1944. En febrero del año 45, las tropas estadounidenses arribaron a Manila, la capital, y las fuerzas navales japoneses intentaron defender la ciudad. Durante la batalla, los japoneses torturaron y asesinaron a miles de civiles. Durante el tiempo que duró la batalla, el general Yamashita se encontraba por razones tácticas siguiendo la sugerencia de sus consejeros en otro lugar, sin saber nada sobre lo que estaba sucediendo en la batalla porque las comunicaciones habían sido interrumpidas.
La comisión militar que juzgó a Yamayita lo encontró responsable penalmente porque no ejerció un control efectivo sobre sus tropas, tal como lo exigían las circunstancias. Este juicio y la sentencia fueron seriamente criticados por gran parte de la doctrina internacional, bajo el argumento de que nadie puede ser penalmente responsable sin culpabilidad, y la culpabilidad de Yamayita no fue demostrado, por esto de que estaban las comunicaciones interrumpidas y aparentemente él no sabía nada de lo que estaba pasando. Sin embargo, hay una parte de la doctrina que no está de acuerdo con esta crítica y dice que no puede hablarse estrictamente de responsabilidad objetiva en el caso de este tribunal, ya que la comisión, según este autor, que está ahí ambos, no creyó la ignorancia de Yamayita sobre las atrocidades cometidas, sino que consideró que el general conoció o debió conocer los crímenes que se estaban cometiendo. La comisión consideró que a pesar de que Yamayita no hubiera sabido sobre los crímenes que se cometieron, su ignorancia creó un riesgo que le era atribuible. Otro caso paradigmático de la responsabilidad por la actuación del inferior, en este caso se trata de un superior que ya no era militar, sino civil, fue el de Shigemitsu, quien fue ministro de Relaciones Exteriores de Japón entre abril del 43 y abril del 45. El Tribunal de Tokio lo condenó por la especial responsabilidad que tuvo, según el tribunal, como miembro del gobierno japonés, por el maltrato que sufrieron los prisioneros de guerra norteamericanos. Al no hacer nada para impedir esos malos tratos, el tribunal consideró que demostró un gran desprecio por el derecho de guerra y lo consideró culpable. Este mismo tribunal juzgó también a otra persona, que es Kaki Hirota, que había sido también ministro de Relaciones de Japón, pero en este último caso tuvo lugar el voto en disidencia del juez Rowling, quien discrepó de la opinión mayoritaria, argumentando que el tribunal debe ser muy cuidadoso antes de atribuir responsabilidad a funcionarios gubernamentales civiles por la actuación de los miembros del ejército en el campo de operaciones. Hasta aquí los antecedentes más remotos. Jurisprudencia de los tribunales ad hoc. Los mencionados antecedentes de la posguerra influyeron directamente en los estatutos y en la actuación de los tribunales ad hoc, el Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia y el Tribunal Internacional para Ruanda. El artículo 107.1 del Estatuto del Tribunal Internacional para la Yugoslavia y el 6.1 del Estatuto del Tribunal Internacional para Ruanda, que son igualitos, señalan como responsables de los crímenes a quienes hayan planeado, instigado u ordenado la comisión de alguno de los crímenes señalados en dichos estatutos, o lo hayan cometido o hayan ayudado en cualquier otra forma a planearlo, prepararlo o ejecutarlo. Esta enumeración comprende en igualdad de condiciones al instigador, lo que conocemos como instigador cuando dice instigado, es un primer acercamiento conceptual, al autor material, cometido, y al cómplice, ayudado en cualquier forma a planearlo, prepararlo y ejecutarlo. El hecho de que la enumeración sea corrida sugiere que todas las formas de intervención son equivalentes, como proponían las teorías unitarias de la autoría. Pareciera ser que la gravedad de los crímenes involucrados hace que toda intervención en ellos sea en principio igualmente reprochable. Como los estatutos de los tribunales ad hoc prevén una punibilidad única, le queda al juzgador un margen muy amplio para determinar la pena, momento en el que puede valorar la intervención individual del sujeto. Ha sido labor precisamente de estos tribunales, el de Ruanda y el de la ex Yugoslavia fundamentalmente, ir deslindando los requisitos de la responsabilidad individual al sentar los criterios que la rigen. Una primera gran distinción se plantea entre elementos objetivos de la responsabilidad, actus reus, y elementos subjetivos, mens rea. Al abordar el tema específico de la responsabilidad individual, los tribunales analizan los elementos objetivos y los subjetivos que corresponden a cada una de las formas de intervención. En ese sentido, el Tribunal para la ex Yugoslavia estableció en el caso Tadic que una persona puede ser responsable penalmente por una conducta cuando se determine que ha intervenido dolosamente en la comisión del delito y esa intervención, que puede consistir en una aportación previa, durante o posterior a la ejecución, incida directa y sustancialmente en la comisión del crimen. Por su parte, el Tribunal para Ruanda analizó en el caso Akayesu las diferentes formas de intervención previstas en el artículo 6 del estatuto de ese tribunal, que son las que ya mencioné, y estableció varios criterios sobre la responsabilidad individual. Fue desglosando cada uno de los incisos y estableciendo criterios. Jean-Paul Akayesu era el dirigente electo de la comunidad de Taba, era como un equivalente al presidente municipal,
entre abril de 1994 y enero del 95. Él era el líder, la figura paterna de la comunidad. Como tal, tenía bajo su mando y control la policía y demás fuerzas de seguridad. Bajo su mandato, entre abril y julio de 1994, se cometieron en la comunidad de Taba una multiplicidad de crímenes en contra de los integrantes de la etnia Tutsi, crímenes que fueron catalogados como genocidio. Akayesu fue juzgado como responsable de esos delitos. Para determinar la responsabilidad individual del acusado, el Tribunal de Ruanda comienza por establecer criterios de interpretación de cada uno de los supuestos contenidos en el artículo 6.1 del Estatuto. Voy a mencionar algunos. Dice, por ejemplo, la responsabilidad individual por las diversas formas de participación solo tiene cabida si el delito se consuma. La única excepción está dada por el genocidio, en que podría admitirse la responsabilidad individual por participación en la tentativa. Si no, se requiere la consumación para poder ser cómplice. Según lo regulado en el Estatuto, pueden ser individualmente responsables personas que no hayan cometido el crimen, especialmente lo serán aquellas que lo ordenaron, que era uno de los temas que aquí se mencionó, ¿no? Las formas de intervención previstas en el Estatuto, dice el Tribunal, planear, instigar, ordenar, cometer y ayudar a planearlo, prepararlo, ejecutarlo, exigen el conocimiento actual por parte del sujeto de lo que está realizando, a diferencia del supuesto de responsabilidad del superior, en el que es suficiente que la gente tenga motivos para conocer que sus subordinados están a punto de cometer o cometieron crímenes. La primera forma de responsabilidad por planear corresponde, según este tribunal, a la noción de participación en el sistema de civil law y a la de conspiración en el sistema de common law. Y aquí vienen las dificultades porque el tribunal está integrado por jueces del civil law y del common law y entonces no se ponen de acuerdo. Pero a diferencia de la participación o la conspiración, la planeación puede ser un acto cometido por una sola persona. Entonces, en eso se diferenciaría, según la planeación a que alude el tribunal, de las demás figuras del derecho comparado. La planeación se presenta cuando una o varias personas planean la comisión de un crimen en su fase preparatoria o ejecutoria. La definición de instigación, dice el mismo tribunal, es compleja, porque en la versión francesa, y aquí, perdón, pero también hay problemas con la traducción, ¿no? Entonces, ahí, para ponerse de acuerdo con los términos, que era un poco lo que señalaba el profesor, que a veces quedamos enfrascados en estos términos, ¿no? Entonces, la versión francesa del estatuto habla de incitación a cometer un crimen, mientras que en la inglesa la palabra instigated. Si bien estos términos han sido considerados en ocasiones como sinónimos, no siempre es así. El tribunal considera que la palabra francesa incitación se debe traducir al inglés como incitement y no como instigation. En español la traducción más próxima sería inducción, que tiene un alcance diferente al de instigación, que es lo que nosotros tenemos. Según el tribunal, la instigación significa sugerir a otro la comisión de un delito, mientras que en la inducción el agente dirige la comisión de un delito determinado por él. No sería una figura más amplia. Respecto de la participación, quizás quiero señalar que el tribunal reconoce que la participación es accesoria respecto a un delito principal, así lo dice, y admite este tribunal tres formas: participación por instigación, participación por ayuda o asistencia y participación por procurar los medios. Este mismo tribunal consideró en el caso Akayesu que se debe tratar separadamente los supuestos que aluden a los principios básicos de responsabilidad penal individual, que son los que acabo de mencionar, que son aceptados en la mayoría de las legislaciones estatales, y esos hay que diferenciarlos de la llamada responsabilidad por el mando, que se deriva de la legislación militar y que alude a la responsabilidad del superior por los actos de sus subordinados y que se contemplan en el 6.3 del Estatuto del Tribunal. Responsabilidad del superior, que era el caso del general Yamayita, ¿no? El caso distinto. El superior es responsable por los crímenes cometidos por sus subordinados si sabía o tenía razones para saber que el subordinado iba a cometer tales actos o los cometió y no adoptó las medidas razonablemente necesarias para evitar que se cometieran o para que se castigaran. El Tribunal de Ruanda se ocupó en este supuesto menos tradicional de responsabilidad penal individual de limitarla. Y en primer lugar, para ello dice que para que pueda atribuirse responsabilidad al superior, éste debe actuar al menos con imprudencia grave, rayana en el dono eventual, prácticamente, ¿no?
La negligencia debe ser tan grave que debe equivaler a la aceptación. Así, más o menos, son palabras que usa el tribunal. El segundo término exige que se analice en cada caso si el sujeto tuvo la posibilidad de tomar las medidas necesarias y razonables para prevenir o sancionar la comisión de los crímenes. De esta manera, se reduce la amplitud que conlleva a toda omisión y se deja fuera la responsabilidad objetiva en el caso del mando. El superior solo debe responder si actuó con imprudencia grave y estaba en posibilidades concretas de evitar o sancionar los crímenes cometidos por el superior. Aplicando estos criterios de interpretación, sustentados en su propio estatuto y en la jurisprudencia de otros tribunales, el Tribunal de Ruanda encontró al acusado Akayesu penalmente responsable de genocidio y diversos crímenes contra la humanidad, en el marco del artículo 6.1 que regula la responsabilidad individual, y entonces lo condenó por ordenar y ayudar en la comisión de diversos homicidios, por instigar públicamente a la comunidad a cometer genocidios, por colaborar facilitando la comisión de violaciones y otros delitos sexuales. Pero el mismo tribunal absolvió a Akayesu de su responsabilidad por el mando porque no se comprobó que el grupo armado paramilitar, que era un grupo que cometió varios de esos crímenes, que perpetró la mayoría de los crímenes, estuviera subordinado al acusado. El tribunal invocó en este supuesto el caso de Irota y apoyándose en la cautela, ¿se acuerdan que les dije que había recomendado el juez Rowling?, absolvió a Akayesu por el supuesto contemplado en el artículo 6.3 que contempla la responsabilidad del superior. Por su parte, el Tribunal de Yugoslavia se ocupó también de la responsabilidad del superior en varios casos, entre los que resalta el llamado caso de Latik, también conocido como caso Celibici. Celibici es el nombre del campo de concentración donde ocurrieron los hechos, que estaba ubicado en la zona central de Bosnia y Herzegovina. Se juzgó al personal de ese campo de detención por diversos crímenes ocurridos en 1992, homicidios, torturas, tratos inhumanos y degradantes en contra de los detenidos. Los cargos en contra de los acusados se fundaban en alguno de los artículos del estatuto del tribunal que se refiere a responsabilidad individual y otros a la responsabilidad del superior. El Tribunal de Yugoslavia estableció como requisitos para la responsabilidad del superior la existencia de una relación de subordinación entre superior e inferior, que el superior tenga conocimiento o bien tenga razones para conocer los actos que se iban a cometer o que ya se habían cometido, y que el superior no adopte las medidas necesarias y razonables para impedir esos actos o para castigar a quienes lo cometieron. El tribunal estableció que en este caso se comprobaron dichos requisitos respecto de 2 de los acusados. El tribunal hizo hincapié en que la posición de mando no puede ser determinada únicamente con referencia a un estatus formal, sino por el poder efectivo que se tenga sobre las acciones de sus subordinados. En ese sentido, la responsabilidad del superior se extiende a civiles, o sea, a superiores no militares, cuando aquellos ejerzan sobre sus subordinados un control similar al de los comandantes militares. Esto último fue lo que no se comprobó en el caso de Akayesu, y por eso a Akayesu lo absolvieron, porque no se comprobó que él pudiera controlar. Bueno, ya llegué a la Corte Penal Internacional. El Estatuto de la Corte Penal Internacional se nutrió con todos estos antecedentes y con las aportaciones, además, de las delegaciones de los países que intervinieron en su elaboración. Los artículos de este ordenamiento que refieren a la responsabilidad individual están redactados en forma más elaborada y compleja que lo de los estatutos anteriores. En primer lugar, se separa en forma tajante la denominada responsabilidad penal individual, del artículo 25, de la llamada responsabilidad de los jefes y superiores, la llamada responsabilidad por el mando, los ponen en otro artículo, en el 28. Ambos textos son extensos, tal vez porque se pretendió recoger la mayoría de las consideraciones formuladas por los distintos tribunales internacionales y por las representaciones de los diversos países, por lo cual no podría analizarlos en detalle, pero diré algunas cosas. Respecto de la responsabilidad individual, que es el artículo 25, al que ya hizo referencia el profesor Manacardo. Dice que la responsabilidad individual recae en la persona natural. La Corte es solo competente respecto a los individuos. Esta disposición fue controvertida desde que se elaboró. En los documentos preparatorios al estatuto existía la propuesta de que personas morales, con excepción de los estados, estuvieran sujetas a la jurisdicción de la Corte. Este reclamo fue defendido en particular por la delegación francesa, bajo el argumento de facilitar a las víctimas la reparación del daño.
pero finalmente no prosperó. O sea, el razonamiento no es el que presentó aquí el profesor, que es un razonamiento un poco más elaborado, sino bastante más pragmático, de que si se podía incriminar a una persona moral sería más fácil poder pedir la reparación. Por otro lado, hay muchos países que suscribieron el estatuto que no tienen a las personas morales como sujetos de derecho penal, tal es el caso de México, entonces se opusieron. Igualmente se excluye expresamente a los estados de la jurisdicción de la Corte, aunque se reconoce que pueden estar sujetos a responsabilidades en el ámbito internacional. El artículo 25 distingue varias posibilidades de intervención que se describen en forma detallada y aparecen ordenadas desde la forma más directa de intervención hasta la más distante. Este detalle, la separación en diferentes incisos de las distintas clases de intervención y la graduación en la exposición, llevan a Alvin Essel a sostener que el Estatuto de la Corte Penal se inclina por el modelo diferenciador de la participación que distingue entre autor y partícipe. Esta afirmación es dudosa, no es una afirmación que se desprenda, digamos, directamente, porque en el modelo diferenciador, el delito del partícipe se castiga menos, aquí no, o se castiga en algunos casos sí, aquí no. Lo único que sí es cierto, que sí se admite en el Estatuto de la Corte, es que la actuación de los partícipes debe ir en relación con un delito consumado o con una tentativa de delito. Y ese sería un punto en que podría sostenerse este argumento, que no me voy a detener más en esto. El estatuto describe, como ya dije, diversas formas de intervención en la que se trató de incorporar categorías que fueron reconocibles en los distintos sistemas legales, aunque sin usar en la medida de lo posible los nombres propios de cada sistema. Esto dio lugar a una enumeración extensa que en algunos supuestos puede resultar confusa. A primera vista puede afirmarse que en forma general los tres primeros incisos, A, B y C del apartado 3 del artículo 25, corresponden a la tradición del civil law, y el inciso D, que es la conspiracy de la cual aquí se habló, deriva con mayor claridad del common law, mientras que el inciso E encuentra sus antecedentes en el derecho internacional, es el que se refiere a la participación en el genocidio. El artículo ha sido calificado como largo y complejo porque intentó conciliar estos distintos sistemas, entonces puso todo, y al mismo tiempo también fue calificado de abreviado porque dejó sin resolver cuestiones como la omisión. En efecto, no hace referencia expresa a la omisión, y esto será cuestión de la aplicación de la Corte el resolverlo. Los estatutos de los tribunales ad hoc tampoco hacían referencia a la omisión, y los tribunales sí resolvieron sobre omisión. Entonces, bueno, habrá que esperar las resoluciones de la Corte para ver qué hace. Voy a analizar, voy a hacer referencia a algunos supuestos de análisis. Yo aquí fui inciso por inciso. Me parece que no vale la pena aquí que lo haga. Lo que sí puedo decir es que, bueno, tiene una primer inciso donde estaría los autores, lo que podríamos calificar como autores, un segundo inciso donde se incluyen el instigador, planeador, que sería un segundo grupo de responsables, que en este segundo caso sí se hace referencia a que lo instigado o planeado sea respecto de un delito consumado o de su tentativa. Un tercer inciso que refiere a los cómplices, y menciona también al encubridor, en fin, que es bastante más amplio que nuestras figuras. El inciso D, que prevé esta categoría que es extraña al sistema de dogmática continental, especialmente a la tradición alemana, y que se refiere al que contribuya en la comisión o tentativa de comisión de un crimen por un grupo de personas que tenga una finalidad común. Ha sido calificado de híbrido porque, si bien toma cosas de la conspiracy, exige que se haya llegado a la tentativa o a la comisión del delito para el cual estaban agrupados, que esa es una figura extraña a la conspiracy. Entonces, por eso es que esta figura se ha calificado que es un poco híbrida. El artículo 28, perdone, pero el resto de la ponencia está a su disposición y termina de analizar bien todos los casos, pero me parece que por ahí esto no es más interesante. Alguna referencia que hago a la responsabilidad del superior, que es una figura que no tenemos, bueno, que en general no está en los derechos nacionales, y que es muy importante en derecho internacional. Tiene sus orígenes en el ámbito militar, como ya dije,
Y el Estatuto de la Corte la retoma de esos antecedentes y la extiende, pero la extiende al superior también civil, con la oposición de algunos integrantes como China, por ejemplo, que no querían, ¿no? Lo que sí es que exige requisitos distintos para la responsabilidad del superior militar que para la responsabilidad del superior civil. El artículo 28 considera responsable al jefe militar y al que actúe como tal por los crímenes que hubiese cometido por las fuerzas bajo su mando o autoridad y su control efectivo por no haber ejercido un control apropiado sobre ellos. Y la idea es que la responsabilidad es por no haber evitado, o bien por no haber castigado los crímenes cometidos, o bien por no haber puesto en conocimiento de la autoridad los crímenes cometidos. Esos son los tres supuestos. También para el caso del superior civil, se exige que no haya ejercido un control apropiado a sus subordinados, que hubiera tenido conocimiento que los subordinados estaban cometiendo esos crímenes. En el caso del superior civil se exige que los crímenes guarden relación con la actividad que está bajo responsabilidad del superior y que no hubieran adoptado las medidas necesarias para prevenir esos crímenes. En relación con el aspecto objetivo, con el actus reus, Callambos afirma que el artículo describe una conducta puramente homicida. O sea, la conducta es no haber puesto la diligencia necesaria para evitar o bien para poner, para castigar o bien para hacer del conocimiento de la autoridad. Según este autor, se trata de tipos que la dogmática penal de tradición germánica denomina de omisión propia. La responsabilidad del superior radica, según ambos, en no haber ejercido un control apropiado sobre sus subordinados y no haber adoptado las medidas necesarias y razonables a su alcance. El superior no sería, al menos directamente, responsable de los crímenes cometidos por sus subordinados, sino de su propia omisión. Los subordinados serían entonces los únicos responsables de los crímenes que cometieron. Y al mismo tiempo hace referencia acá y ambos a una relación de causalidad invertida, digamos, de conditio sine qua non invertida, que debiera haber entre el superior y los crímenes cometidos por el inferior. Aquí dos observaciones, yo no estoy de acuerdo con esto, aquí lo explico, y digo que sí pienso que la conducta del superior consiste en una omisión simple, porque se lo castiga no solo en caso de que no impidiera los crímenes, sino también cuando no reprime una denuncia, o sea que, aunque no pudiera haberlos reprimido, es la sola omisión de reprimir. Es decir, pero por ello creo que la relación de causalidad que alude el autor alemán no es exigible, o sea, no es necesario que él podría haber evitado que él estaba en posibilidad de evitar esos crímenes porque igual lo castigo cuando no los denuncia. Y por otro lado, aclaro también que el tema de la causalidad y la omisión es un tema que ya la doctrina ha dejado, lo trata de otra manera, ya no habla de causalidad de la omisión, y de esa manera quizá no es lo más adecuado, y esta es una cuestión normativa y no de causalidad. Y en relación con el tipo subjetivo, mens rea, de estos delitos cometidos por el superior, y ya estoy por terminar, el artículo distingue entre el superior militar y el que no lo es. Al primero, al militar, le exige que hubiera sabido, o al menos hubiera debido saber lo que estaba pasando. En cambio, al superior civil le exige haber tenido conocimiento o deliberadamente haber hecho caso omiso de información que indicase claramente que sus subordinados estaban cometiendo o se proponían cometer esos crímenes. En ambos casos creo yo que se trata de responsabilidad por culpa, por más que los requisitos sean otros, pero se trata de una responsabilidad por culpa grave. Alguna consideración final en referencia con la autoría, y esto que expuse un poco rápido, perdón. Yo digo aquí que la dogmática penal continental, en la que se inscribe la legislación penal mexicana, se desarrolló desde sus orígenes alrededor del concepto de acción y de quien la lleva a cabo, el autor. Quien realiza materialmente la conducta típica es el autor del delito y por ende la persona central alrededor de la cual giran o se acomodan los demás participantes en caso de haberlos. La autoría mediata y la posición de garante son figuras que han permitido ampliar en el ámbito de la responsabilidad penal en los estados nacionales, especialmente el concepto de autoría por encima de limitaciones causales, especialmente el concepto de autor mediato de aparatos organizados de poder, que citó el profesor
anterior. Bueno, fue utilizado para juzgar a la Junta Militar en Argentina, los utilizaron precisamente en la sentencia, se argumentó esta instrumentalización de los inferiores, y varios miembros de la Junta fueron condenados como autores mediatos. En el derecho penal mexicano estas figuras existen, si bien el artículo 13 original tenía otras características, actualmente el derecho penal mexicano cuenta con los instrumentos legales necesarios para juzgar y en su caso sancionar delitos supraindividuales cometidos desde el poder mediante la utilización de terceros, responsables o no. Sin embargo, en la práctica, pocos son los casos en que hemos podido utilizar esos instrumentos que de alguna manera tenemos, aunque no tengamos la responsabilidad del superior. No sé, cité por ejemplo el caso de Aguas Blancas, recientemente hubo una investigación por el caso de Tláhuac, crímenes del 68, en fin, cada uno tiene su particularidad y no estoy diciendo que en todos hubiera o no delito, digo que ha habido cantidad de crímenes relacionados con el gobierno, el ejercicio del poder y en la práctica cuanto más hemos intentado llegar a los autores materiales, hasta ahí, y nunca hemos pasado más. En el ámbito internacional vimos que sí se ha podido, que desde el inicio se han juzgado a los que ordenan los macrocrímenes, que en ese sentido la figura del autor es bastante menos importante, lo que se comentaba aquí. Por ello quizás se habla de responsabilidad penal individual y no de autoría, como nosotros hablamos. Y también comento que el Estatuto de la Corte viene a satisfacer en gran medida las exigencias de seguridad jurídica y legal tan importantes en el ámbito penal. Yo comento que había muchas resoluciones, quizá poco se hace. Bueno, el Estatuto trata de satisfacer esa idea de principio de legalidad, que es uno de los principios que el Estatuto reconoce. Quedan casos que de todas maneras serán necesarios interpretar a la hora de aplicar el Estatuto. Los casos de responsabilidad se describen en forma más cercana a nuestra legislación. Sin embargo, existen supuestos como la responsabilidad por el mando, que es ajena a nuestro derecho y que es propio del derecho internacional. Al mismo tiempo, el Estatuto, que parece proporcionar a la Corte un campo más amplio para la atribución de la responsabilidad individual que el que brindan las legislaciones enmarcadas en la tradición de la dogmática alemana, no ha regulado la omisión, con lo que deja un vacío. Y bueno, yo concluyo que este largo camino recorrido por el derecho internacional y por los derechos penales estatales parece haber puntos de acercamiento. El Estatuto de Roma viene a conciliar de alguna forma los sistemas del civil law y el common law y muchos preceptos del derecho internacional. Hay una clara tendencia a adoptar ciertos criterios normativos para delimitar la responsabilidad penal, a dejar de lado toda clase de responsabilidad objetiva y a exigir como mens rea el dolo del penalmente responsable y excepcionalmente la imprudencia grave que raya en el dolo eventual. El objetivo es la construcción de un sistema penal en el ámbito internacional que sea respetuoso de los derechos fundamentales y de los principios que rigen el derecho internacional humanitario y que al mismo tiempo no permita la impunidad de los responsables de los delitos, especialmente de los responsables de los crímenes de lesa humanidad que actúan cobijados por aparatos de poder. Como todos sabemos, entonces, nos queda todavía mucho por hacer. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Solín. Recuerden ustedes que al final de las exposiciones aquí tendremos un espacio para preguntas que yo creo que pueden también complementar algunas ideas o es una oportunidad para aclarar o ampliar algunas de las ideas aquí expuestas. Vamos a darle la palabra ahora al doctor Raúl González Salas Campos, no sin antes ver algunas de una breve reseña de su currículum vitae. Él es doctor en Derecho por la Universidad Central de Barcelona, tiene una estancia de investigación en el Instituto Max Planck para el Derecho Penal Internacional y Extranjero de Friburgo, es miembro supernumerario de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, es autor de múltiples obras en materia de Derecho Penal y miembro de la Barra Mexicana de Colegios de Abogados. Él va a exponer el tema de tratados internacionales en materia penal en México. Por favor, doctor. Gracias a este cansado público que llega hasta estas horas. Gracias por haberme esperado.
Muchas gracias al doctor García Ramírez y al doctor Olga Islas por esta invitación y al Instituto de Investigaciones Jurídicas. El tema, claro, no voy a hablar yo de los tratados internacionales en materia penal porque podría resultar muy amplio, sino que me limitaré a ver algunos de los principios del derecho penal que han sido desarrollados por el derecho internacional actual a través de los tratados internacionales, pero sobre todo, y esta es la parte más válida, creo, la interpretación que de los mismos han hecho los organismos internacionales. Las normas, mecanismos y criterios internacionales sobre la protección de los derechos humanos constituyen una fuente de aplicación en el derecho interno de los estados. Y el problema es que es una frase que es muy interesante, muy bonita, pero ¿qué está sucediendo en México? Se están aplicando los tratados internacionales, se están aplicando las interpretaciones, y ese es realmente el meollo del asunto. En México los tratados internacionales son ley suprema, y la interpretación que de los mismos realicen los organismos internacionales de protección de derechos humanos, de aquí viene el problema, deberá ser tomado en cuenta por las autoridades, tanto judiciales como administrativas, cuando apliquen un tratado internacional que haya sido incorporado a nuestro sistema. Esto es, si las autoridades aplican el tratado, parece que están vinculados, pero si no aplican el tratado, parece que no están vinculados. Aquí está el problema que tenemos. Yo voy a tratar algunos temas del derecho penal, de problemas que han interpretado los organismos internacionales en diferentes aspectos. No alcanzaré todo el tiempo a tratarlos todos, sino solamente algunos de estos problemas que hay y que no se están aplicando en México, no obstante que sí están previstos por México en sus tratados internacionales y que ha habido una interpretación de estos tratados. Esta nueva cultura de los principios internacionales del derecho penal, yo entendería que hace o haría que el legislador federal y local ya no puedan crear sus normas sin atender a los tratados internacionales. Y este es otro de los grandes problemas que estamos teniendo. Nuestros legisladores en ninguno de los niveles, me parece, y tenemos muchos ejemplos como estos, están viendo los tratados internacionales para hacer las leyes. No están respetando los límites que el derecho internacional le impone. Y estos son los problemas que estamos teniendo. Esta nueva cultura apenas está penetrando. Los principios internacionales del debido proceso, que también está dando la conferencia el doctor García Ramírez en este momento, constituyen reglas mínimas. No voy a entrar aquí el problema de las reglas mínimas, de si las reglas mínimas o no son obligatorias o no son obligatorias. El problema del derecho internacional. Yo soy internacionalista, me dedico al derecho penal. Mi esposa Gabriela Rodríguez es quien se dedica al derecho internacional y es quien había preparado esta parte de la ponencia. Pero solamente menciono rápidamente son las normas sobre las que voy a tratar en algunos aspectos para algunos ejemplos el día de hoy, y que son estas normas que todos conocemos: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos. No son homogéneas estas normas, son diferentes y usan diferente lenguaje, pero sobre ese lenguaje le han venido dando distinta interpretación, y veamos algunos casos prácticos que pudiera ser interesantes aquí en México para ver cómo lo han interpretado y qué está pasando con nuestra realidad. Sí. Son muchos los principios del debido proceso, son muchos los principios relativos a la cuestión penal. Uno de ellos son los principios relativos a la prisión preventiva. Toda persona que se encuentra privada de su libertad está protegida por diversos instrumentos internacionales que lo protegen, con independencia de nuestra Constitución y de sus leyes internas. Todo procesado tiene derecho a condiciones físicas mínimas durante su reclusión, dirigidas todas a que no se afecte su integridad personal. Y esto es algo que tenemos en la Constitución, esto es algo que tenemos en los tratados, pero
nosotros en nuestra jurisprudencia no hemos hecho una gran interpretación sobre estos principios. Quienes han hecho una interpretación han sido, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos sobre el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Por ejemplo, ha interpretado como una violación del derecho del recluso cuando las condiciones de detención incluían durante 24 horas del día falta de ventilación y calefacción adecuada e insalubridad o un tamaño inadecuado de la celda. Esto no lo hemos encontrado en ninguna jurisprudencia. En otra decisión del comité, estimó que la detención en aislamiento de 6 meses era incompatible con el derecho del preso para ser tratado humanamente. Cuando la celda era oscura y no se le permitía al preso salir para ejercicios. Nunca hemos visto esto en ninguna jurisprudencia de la Corte, en ningún asunto. La regla 32, por ejemplo, de las reglas mínimas sobre el tratamiento de reclusos, estipula que ningún preso puede ser asignado a reclusión solitaria por motivos disciplinarios sin aprobación previa de un médico. Y la regla 32.3 dispone que todo preso en reclusión solitaria debe ser examinado diariamente por un médico, quien informará si considera necesario poner término a la sanción por motivos de salud física y mental. Respecto de las visitas familiares, tanto el Comité como la Comisión Interamericana han confirmado el derecho de los reclusos a recibir visitas familiares como un elemento del derecho de los presos a ser tratados humanamente y con el debido respeto a la dignidad. Tiene el preso derecho a recibir visitas de esta índola, lo que está implícito en el artículo 10.1 y 10.3 del pacto. La comisión, por ejemplo, se mostró preocupada por las visitas excesivamente cortas e infrecuentes, media hora cada 15 días. Es una visita infrecuente. Y ha calificado la suspensión de visitas como sanción arbitraria, implicando que este derecho no obedece a lo pactado y no se cumple con el debido respeto a los principios básicos del debido proceso. De intercambio de correspondencia, que nosotros tenemos garantizado la correspondencia, dice, el comité ha reconocido el derecho a recibir la correspondencia como derecho fundamental de toda persona privada de libertad. Claro, reconoce el comité que en ciertos casos, cuando pueda ser una persona peligrosa, se puede revisar la correspondencia, pero no suprimirla. Yo he tenido casos de reos que he sido su abogado, que no recibe la correspondencia o no la recibe totalmente. En fin, sobre estas medidas han hecho muchas interpretaciones el Comité y la Comisión Interamericana, medidas de higiene, instalaciones sanitarias suficientes, artículos de aseo indispensable para la salud, limpieza, ropa limpia e idónea para el clima. Claro, si nosotros respetáramos, yo creo, todos estos derechos que tienen los reclusos, pues a lo mejor mucha gente quisiera irse a vivir a la cárcel, ¿no? Tienen derecho a recibir atención adecuada, médica adecuada, atención psiquiátrica, dental, farmacéutica y maternidad, alimentos, calefacción, alumbramiento, ventilación en los lugares. Esto parece una broma, pero esto es lo que he interpretado. Yo creo que es un buen camino, es un buen inicio. Separación de presos y condenados, esto también hay mucho sobre esto, ya se pueden imaginar el tema. Si nos vamos a cualquier estado de la República y vemos las condiciones de las cárceles, eso de separación de presos y condenados, pues habría auténticamente sería obvio lo que estaríamos viendo de violación a los derechos. Voy a hablar de un tema diferente ahora. No puedo tratar todo y se me va el tiempo. Y no quiero estar tan apurada como la doctora Solini, que tanta información que tenía y que aquí sobre aquí fue un tema que preparó extraordinariamente bien. Así es que a lo mejor es mi excusa que yo no lo preparé tan bien, pero por eso lo voy a cortar. Voy a hablar de un tema que nos está incidiendo y que es terriblemente grave en México y que es el de la libertad personal, la prisión preventiva, y que también han habido varias interpretaciones y no hemos tenido ninguna interpretación por parte de nuestros tribunales
respecto de la prisión preventiva. Las 4 normas internacionales, la Declaración Universal, la Declaración Americana, el Pacto Internacional y la Convención Americana, tienen respecto a la libertad personal distintos alcances, todos en beneficio. Por una parte comprenden garantías sustantivas y por la otra garantías procesales. Me voy a detener solamente en el tema de la detención preventiva. Aquí en la detención preventiva, solo el Pacto Internacional contiene una disposición al respecto y fíjense lo que establece, el artículo 9.3. La prisión preventiva de personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general. Y sobre esto vinieron una serie de interpretaciones. Aquí se cuestiona si la prisión preventiva es un derecho subjetivo del individuo, esto es la libertad provisional o caución, o es una obligación del Estado de carácter programática. No voy a hablar ahora en este momento, que tampoco no es mi tema, derecho internacional, pregúntenle las preguntas al señor Manuel Becerra, que es el experto, todo el carácter programático que incide en la obligación del Estado. Pero el tema central es el siguiente. La prisión preventiva va en contra del principio de la presunción de inocencia y por ello debe tener el carácter de excepcional a que se refiere el pacto en contraposición a la regla general. Uno de los fines, aquí viene la parte más importante, uno de los fines de este derecho es permitir al juez y no al legislador determinar si la detención preventiva es justificada y necesaria, puesto que lo que se pretende evitar es evitar la arbitrariedad de la detención y esta arbitrariedad no puede ser determinada a priori por el legislador ni por las leyes. Es esto por lo que en el pacto se prevén los siguientes derechos, en el artículo 4 y el artículo 5. La detención a la prisión provisional no son penas ni deberán emplearse nunca para lograr fines que legítimamente corresponden al ámbito de las acciones penales. Y el 5, nadie será detenido o preso a menos que hubiere motivos racionalmente suficientes para creer que ha cometido una infracción grave, castigada por las leyes, con una pena privativa de libertad. Y siempre, además, que existan razones para presumir que si se le dejare en libertad, se sustraería a la acción de la justicia u obstaculizaría la marcha de la investigación. Hay un comentario sobre el artículo 5. Dice, este artículo solamente permite la detención o la prisión si en primer lugar hay razones para sospechar que la persona va a ser detenida. Y se debe de acreditar circunstancias que justifiquen la necesidad de privar de libertad al sospechoso. Esta circunstancia se limita estrictamente a los siguientes casos: peligro de fuga y peligro de que el sospechoso entorpezca la marcha de la investigación. Nuestra Constitución, en el artículo 20, que regula la libertad provisional o caución, no es tan protectora como los tratados internacionales. Creo, y este es el punto central, que los delitos graves, las normas que prevén los delitos graves en todas nuestras constituciones, atendiendo a los tratados internacionales y a la interpretación que han venido haciendo estos organismos internacionales, debieran ser declarados inconstitucionales. ¿Por qué inconstitucionales? El artículo 20 lo prevé. Inconstitucionales respecto de los tratados. Aquí habría una inconstitucionalidad, si bien no del artículo 20, fracción primera de la Constitución, sí respecto de los tratados internacionales que dicen la prisión preventiva debe ser la regla general y no la excepción. ¿Qué está sucediendo en México en la actualidad? Los delitos graves están siendo la regla. ¿Y por qué? Porque son los legisladores los que están tomando la decisión de cuándo una persona tiene derecho a libertad provisional bajo caución. No le están dejando esta decisión a los jueces. Y ahora tenemos una norma de dónde asirnos para decir, aquí hay una violación a la Constitución, a los tratados internacionales. Y esto sería en la medida en que los litigantes, las organizaciones de derechos humanos, trajeran estas ideas y las trajeran en primer lugar a nuestros tribunales, a nuestra Suprema Corte de Justicia y planteáramos la inconstitucionalidad de todos estos artículos que son
violatorios a los tratados internacionales, por ello son inconstitucionales, podríamos dar un mayor paso para acercarnos a las interpretaciones que han venido dando los organismos internacionales. Qué bueno que los tenemos, qué bueno que tenemos estos organismos internacionales, porque si no, no puede ir mejorando nuestro derecho. Uno de los grandes problemas que estamos teniendo es la incapacidad del legislador para mejorar nuestras leyes. Y creo que estos congresos son los que nos permiten sacar a la luz nuestras deficiencias y sí vincularnos al derecho internacional. Hay muchas otras de las que podemos hablar, ya concluyo para respetar el tiempo y que no nos gane la preocupación de mojarnos con la lluvia. El derecho a un proceso justo. Es interesante algunas aquí de las garantías judiciales. El derecho a un proceso justo. Una de las interpretaciones que ha dado el comité se ha referido a que no hay un proceso justo cuando hay dilaciones múltiples a las garantías procesales. Y uno de los grandes problemas que tenemos son las dilaciones judiciales, y no solamente en materia penal, en todas las materias. Hay el tema de la presunción de inocencia, la admisión y valoración de pruebas. Por ejemplo, en materia de evaluación de pruebas, solamente lo señalo, tenemos nosotros el sistema aparentemente de la libre valoración de prueba, y en derecho, en los tratados internacionales se acepta también que se debe de tener solamente un sistema de libre valoración de prueba, en contraposición a la prueba legal o a la prueba tasada. Desgraciadamente, muchos de nuestros códigos, procedimientos penales o procedimientos civiles aluden al sistema de valoración de prueba tasada o prueba legal. Cada vez que un artículo dice esto tendrá pleno valor probatorio, ya está tasando la prueba, y esto es en contravención a los tratados internacionales que habla de la libre valoración de la prueba. Sobre esto se podría hablar mucho, pero bueno, no hay tiempo para esto. Hoy está en la ponencia. Solamente termino con uno de los principios, que es el del principio dos principios, el del non bis in idem. Es interesante que la Convención Americana utiliza la fórmula de que nadie debe ser procesado por los mismos hechos. Nuestro artículo 23 habla por los mismos delitos, y es mucho más amplio el concepto de hechos que de delitos. Y aquí también habría una violación al derecho internacional, a los tratados internacionales, si se le juzgara a una persona por los mismos hechos, no por los mismos delitos. Y un tema que es donde podemos realmente empezar a motivar a un cambio en el Estado, en el gobierno, a modificar esto, es el derecho a la indemnización. Derecho a indemnización no solo para los sentenciados, que han sido sentenciados y condenados por un error judicial, sino inclusive a cualquier persona privada de su libertad por motivos totalmente ajenos al derecho penal, como por ejemplo detenidos por tratamiento, toxicomanía o psicopatía, o menores detenidos por estar en peligro social. Esa indemnización, que lo amplía el derecho internacional, es donde verdaderamente puede hacer que el Estado cambie. Cuando el Estado tenga que indemnizar por los errores que ha cometido, entonces cuando le va a empezar a doler. Bueno, estoy hablando, ojalá que sí sea, a lo mejor no es así que le duele al Estado mexicano. Total, tenemos la costumbre de que ya pagarán los del siguiente gobierno, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado González. Por supuesto, también deja una serie de cuestionamientos que, si usted no tiene preguntas, yo abusando de la mesa también le haría algún cuestionamiento, porque es muy trascendente lo que ha dicho en lo que se refiere a la práctica y a la aplicación de los tratados en nuestro país. Entonces damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Les ruego que si tienen alguna pregunta para el panel, aquí está, son para
ya de una vez. ¿Sí? Entonces damos inicio a nuestra sesión de preguntas. Le rogamos a la maestra Azzolini. Ya tiene sus preguntas. Bueno, una es del profesor Manacarda respecto al Tratado de la ex Yugoslavia, sí, y me dice que en el Estatuto del Tribunal para la ex Yugoslavia hay dos normas que sancionan la complicidad en el genocidio, el 7.1 y el artículo 4.3. Estas normas coinciden o son distintas, pues son normas que no coinciden totalmente, y eso lo ha analizado el tribunal. Yo no las traje aquí, y en el caso de sí, creo que fue en el caso de Celibici, sí, hay como una tendencia en los estatutos internacionales a tratar el genocidio distinto. Y entonces eso hace que para el genocidio hagan referencia a esta norma específica, que es la del artículo 4.3, y no la del 7.1 que trata la complicidad en general. En este sentido, para los penalistas, y que estamos formados en una dogmática tradicional, como que tenemos una lógica de conceptos abstractos que se aplican para todos los casos que no se cumplen el derecho internacional. Entonces, en el Estatuto de Roma encontramos modalidades de intervención muy abstractas y de golpe una referencia al genocidio y otra la tentativa, que no tiene nada que ver con toda la sistemática que nosotros entendemos. No los tengo aquí para analizarlos, pero sí son distintas. Y sí el tribunal dijo que, cuando es genocidio aplica la del 4.3. La otra pregunta dice: juzgar a los marines por los actos de tortura en Irak deja impune a los jefes, incluso al presidente de Estados Unidos. ¿Qué pasa en Guantánamo? Pues sí, precisamente esto era lo que había comentado el profesor Manacarda, que en derecho internacional quizá lo menos interesante es que nos ocupemos de los ejecutores, digamos, ¿no? El problema aquí es que los marines lo jugó el sistema americano, esto es, no ha entrado el derecho internacional ni va a entrar la Corte, porque Estados Unidos no ratificó la Corte. Entonces, es un poco lo que nos pasa a nosotros, lo que yo traté en esta abreviada ponencia, de explicar qué pasa también en el derecho mexicano. Nos vamos contra los autores materiales, y si encontramos un autor material, pues ahí nos quedamos, digamos, ¿no? Si con eso solucionamos el problema y dejamos el caso como resuelto, ahí nos quedamos. Es lo mismo que ha pasado en el tema de los marines. E incluso, no sé, francamente no he llegado al proceso con detenimiento de los marines, pero no creo que ni los jefes. Me parece que son los que ejecutaron la conducta, por lo menos los que leí en el periódico que estaban involucrados. Acá hay otra, a ver. ¿Qué es lo que sucede cuando un subordinado comete un delito y su superior ignora el hecho? ¿Existe algún tipo de responsabilidad para el superior? No se trata de una responsabilidad objetiva. Un poco lo que yo les decía es que el derecho internacional penal de esas primeras resoluciones de los tribunales norteamericanos vencedores de la posguerra hasta ahora, ha tratado de dejar de lado la responsabilidad objetiva, por lo menos yo así lo veo. Y entonces se exige que el superior actúe, para poder ser responsable por la actuación del inferior, actúe al menos con culpa, y con culpa grave. No podría haber culpa si el superior ignora totalmente los hechos y no tenía posibilidades de saberlos. O sea, no se trata de una responsabilidad por el cargo solamente. Yo creo que... ¿Qué acciones pueden tomarse para que los criterios establecidos por el derecho internacional sean aplicados dentro de los establecimientos penitenciarios? Es claro que no pueden ser aplicados en su totalidad en virtud del costo que eso implicaría a la nación. Qué bueno que me hacen esa pregunta, uno de los temas que me gustaría comentar. ¿Qué hacer cuando una persona tiene de cliente a una persona que se lo están tratando sin ninguno de estos mínimos en prisión? Ampararse, ir al amparo, provocar que den el tratamiento. ¿Se conseguirá? Se conseguirá, es otro problema distinto.
pero hay que plantearlo, y hay que plantearlo primero teniendo conocimiento de que están los tratados internacionales, de que hay una interpretación sobre estos temas, y que ahora lo conocemos. Entonces hay que ir y tocar la puerta hasta que llegue la mañana y nuestra jurisprudencia, nuestros jueces vayan estableciendo. Claro, que se van a perder muchos asuntos, que se van a perder muchos amparos, ¿de acuerdo? Llegará un día en que logremos abrir los ojos a los jueces. ¿Que le va a costar a la nación? Sí, le va a costar. ¿Que le está costando a la nación los reos? Sí. ¿Que nadie quiere tener reos? Sí. Pero que la cárcel tampoco no es la solución a los conflictos, también. Entonces, esto es el inicio. ¿En cuánto tiempo? No sabemos cuánto tiempo se vaya a resolver esto. Alguien decía que el Código Penal perfecto es el que nunca se aplica. Estamos muy lejos de eso. Pero estamos muy cerca de las malas leyes que estamos viviendo, que estamos sufriendo. Y esto a nivel no es privativo de México, Esto pasa en todas partes del mundo. Es como un despertar del mundo. Unos más, unos menos. Lo tenemos que ir pensando que no es la solución el derecho penal, ni tampoco son las cárceles. Tampoco estoy diciendo que quitemos las cárceles y que ya no haya cárceles. Pero tenemos que ir encontrando alternativas y soluciones. No como las tenemos a las gentes hacinadas en las cárceles como están en la actualidad. Yo estuve defendiendo a una persona anteriormente en la cárcel esta de Almoloya, de cárcel de máxima seguridad, que era la cosa más indigna inclusive para los mismos abogados. Teníamos que llegar sin corbata, teníamos que llegar sin cinturón, teníamos que quitarnos las agujetas. E internamente, en prisión a los reos se les trataba peor que las ratas inhumanas, haciéndolos a un lado. Parece que no tienen derechos humanos. Aquí planteaban, y muy bien se planteaba, el caso de Guantánamo. Nos podemos ir a algunas de las cárceles de máxima seguridad aquí en México y no estamos tan lejos de lo que están pasando en Guantánamo. O si nos vamos a las cárceles pobres, de estados que son pobres, no estamos tan lejos de lo que están pasando. Estamos viviendo prácticamente lo mismo internamente. ¿Cómo podemos hacer algo? Somos abogados. Lo único que podemos hacer es recurrir a la ley y que alguien decida por nosotros. ¿Y quiénes son ellos? Nuestros legisladores. Estamos perdidos con los legisladores por el día de este momento. Esta es la única manera de decirles a los legisladores que los legisladores hagan bien. ¿Y cómo es esto? A través de la instancia judicial, creyendo en el poder judicial. No veo otro camino. Si lo viera otro camino, a lo mejor también se lo diría. Bueno, hay dos caminos que veo. Ese camino y la Virgen de Guadalupe. Pero soy más el primero. La segunda pregunta es, ¿de qué manera se cercioran, no entiendo la pregunta, no, los organismos en materia de derechos internacionales si se respetan al procesado sus derechos humanos? Bueno, es la otra instancia, acudir directamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que lo están haciendo. Ha habido muchos casos. Yo no cité en mi ponencia la gran cantidad de casos donde han habido estas interpretaciones, pero esas vienen de regreso a México y vienen esas recomendaciones y hay una responsabilidad del Estado. Y en la medida en que, por ejemplo, la prensa empiece a destacar estas decisiones de la responsabilidad que tiene el Estado, es donde nos vamos a volver conscientes. Pero a la prensa no le interesa esto, lo que le interesa son otras cosas. Y aquí hay muchos casos que se deberían estar publicando diciendo México tiene una responsabilidad internacional y destacarlo. A ver si por la vergüenza se hace algo. Es un inicio, es una nueva cultura del derecho internacional. Que desgraciadamente en nuestras generaciones a las que pertenecemos todos, no le habíamos dado esta importancia. Claro, apenas se estaba desarrollando. Pero ahora cada vez es más y más importancia que tienen, más y más importancia tienen los profesores de todas las facultades, los profesores de Derecho Internacional, traer esto y ver lo que tiene aplicación práctica. Pero sobre todo, a quien tenemos que cambiar son a los abogados ya formados.
Tienen que cambiar su cultura y aprender que no es la única instancia que tienen nuestros tribunales. También hay los tribunales internacionales y también tenemos leyes internacionales que es derecho interno. Y esto es un nuevo camino, una nueva cultura. Y creo que ese es el único camino que podemos seguir para ir mejorando esto. Bueno, me provoca, perdón, abusando de la mesa, me parece que es un tema bastante interesante y muy trascendente. Hace unos cuantos meses estuvimos aquí en una de las innumerables y de excelente nivel seminarios o mesas redondas que organiza el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Tuvimos la participación de un ministro de la Suprema Corte de Justicia y una de las preguntas que se hicieron por parte del público es ¿por qué no aplican el derecho internacional? La respuesta del ministro fue porque no le invocan. Los abogados no invocan el derecho internacional. Y me parece que es bastante trascendente y eso tiene que ver con lo que hemos visto en la mesa. Desde la perspectiva del derecho internacional hay muchos conceptos que todavía me parece por los penalistas no se asimilan o no se discuten a cierto nivel. Lo veíamos con la intervención de la profesora Azorín, que nos decía, por ejemplo, esta es una interpretación de derecho internacional y no de derecho interno. Es decir, yo creo que este evento es muy útil para dialogar los internacionalistas con los penalistas y llegar a un acuerdo, no un acuerdo, sino a una comprensión del exacto el límite y dimensión que tiene el derecho penal. ¿Algo quería decir usted? Un comentario. Sí. Si la Constitución siempre protege aún en el control constitucional o en el ejercicio de la Constitución de un país la soberanía y se está tocando, no porque no se sepa un compromiso que lo firma el Estado, sino que el Congreso de la Unión, en su parte de senadores, que acepten la intervención del derecho en el poder independiente judicial, porque lo dice la Constitución, y en ese caso plantean, no, la Constitución es soberana, no interviene nadie, y aunque es una ley suprema, esta ley es menor, o es una parte que se reglamentaría dentro de nuestra propia Constitución, por ser una ley internacional. Ese sería el comentario y el Poder Judicial defendería el punto de vista de soberanía. Esa es una situación. Sí, bueno, pues sirve este simple comentario con esa aportación importante para dar por terminada la mesa. Una última reflexión, no es para contestar al ministro en el sentido de que por qué no se aplica. Aquí viene un problema. En materia penal es necesario invocarlo, una ley para que se aplique, o los jueces lo pueden invocar motu propio, esto es de oficio. Esa es la pregunta que valía la pena hacerle al ministro, ¿no? Usted lo conoce muy bien. Pero no está. Buscaría un derecho propio, como el derecho romano. Ya no es la ley. ¿Quién es el ministro? Bien, pues muchísimas gracias y muy buenas noches. ¿Quién es el ministro? Sí, pero esa es una defensa de él, ¿verdad?